into my heart, you'll see. La llegada de los jesuitas a Pontevedra en 1635 y la fama alcanzada por esta compañía y su prestigio educadora a la juventud de aquellos momentos animaron al concepto a solicitar de las familias más representativas de la ciudad la fundación de un colegio en la villa. En 1650 el ilustre pontevedrés Antonio Mosquera Villar y Pimentel le da un gran impulso con sus donativos a esta orden. En una reunión del concejo en la misma fecha acuerdan cederle un solar comprendido entre la calle Santa Clara, actual Sarmiento, y el Borrón, hoy calle Sierra, donde construirán estos fuera de intramuros su iglesia y su colegio. No obstante, la construcción del colegio y la iglesia no se inicia hasta el año 1693 y se remata esta en 1714, y un 23 de junio de este año se conmemoró el acontecimiento con una gran fiesta. Esta obra de estilo barroco sufre el deficiente cálculo de los empujes laterales de la bóveda central y no tardó en afectar la estabilidad de los muros de la cara oeste, porque lo que requirió una construcción de contrafuertes y con ellos los arcos de la rúa de San Bartolomé. En ese momento tiene su origen esta rúa, que va desde la calle Sarmiento hasta la calle Sierra, pues con anterioridad fueran campos de viñas. Sus calles adyacentes, Sierra, Lagares y Padre Isla. Bajando por esta calle, a continuación de la iglesia, nos encontramos por parte del edificio del Padre Sarmiento y bellas construcciones de casas con pilastras de la época. El profesor Filgueira Valverde nos decía que por estas calles paseaban tanto el Padre Isla como el Padre Sarmiento. Observamos ahora parte del edificio del Padre Sarmiento, que hoy dedicado al Museo de Pontevedra.